¿Qué tal chicos todos? Tengan todos buen día. Vamos a ver en el tema de hoy de geometría lo que son ángulos. Primero, ¿qué son ángulos? Ángulos es aquella figura geométrica que está generado por dos rayos, ¿no? Que son, por ejemplo, aquí, el rayo OB y el rayo OA, que tienen un punto en común. Este punto en común, ¿quién sería? Sería el vértice. Ahora, por ejemplo, veo acá cómo se puede escribir. Se puede poner de la siguiente manera, mira. La medida del ángulo AOB, o sea, AOB, muy bien, o sea, me genera entonces esta parte, esta aberturita que ves aquí, ¿está bien? Listo, entonces se pone así, ¿no? La medida del ángulo, ¿no? La medida, M es la medida, ¿ya? ¿De quién? Del, y este símbolo del ángulo, ¿no? Del ángulo. ¿De qué ángulo estamos hablando? Del ángulo AOB, ¿no? AOB. Recuerda siempre que el vértice siempre debe ir en el medio. Listo, nada más. Ahora, a ese ángulo, si quiero, le puedo poner una letra. Comúnmente le ponemos letras griegas. Puedo ponerle un alfa, un beta. Voy a ponerle a ver un alfa. ¿Está bien? Nada más. Ahí está, el ángulo alfa. Bien chicos, ahora vamos a ver lo que es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Es aquel rayo, mira, escúchame bien, ¿eh? Es aquel rayo que divide al ángulo en ángulos iguales. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente, mira, a ver, vamos a usar una pequeña reglita y vamos a hacer de la siguiente forma. Tengo acá el ángulo AOB, muy bien, entonces voy a trazar de aquí con una regla un rayo, pero no va a ser cualquier rayo, ¿eh? Ese rayo, o sea, voy a llamarle que sea, a ver, un rayo OP, ¿está bien? Listo, entonces ese rayo OP que estoy colocando va a ser de la siguiente forma, va a generar del ángulo AOB, te genera ángulos iguales, o sea, por ejemplo, si aquí mide beta, aquí también mide beta, entonces profesor, OP, ¿qué cosa sería? Sería, es un rayo, ¿no? Pero va a ser la bisectriz. Entonces, OP, muchachos, va a ser bisectriz, ¿ya? Es la bisectriz. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo AOB, ¿no? La bisectriz, ¿de quién? Del ángulo AOB. Nada más, solamente eso. A ver, ahora vamos a ver la clasificación. Se van a dividir en varios, ¿no? Por ejemplo, en ángulo agudo, ángulo recto. Por ejemplo, cuando hablamos del ángulo agudo, digamos que, a ver, al ángulo, este ángulo voy a llamarle un alfa. Ahora, ese ángulo alfa va a estar limitado entre quienes. Va a ser, para que sea agudo, debe ser mayor que 0, pero debe ser menor que quién, que 90 grados. A ver, por ejemplo, ¿quién puede ser un ángulo agudo? 85 grados, 40 grados. Pregunta, ¿será 100 grados? No, no, debe ser menor a 90 grados. ¿Será, por un ejemplo, será 45 grados? Claro, porque es menor a 90. Pero ¿qué pasa si es que el ángulo mide 90 grados? Si el ángulo mide 90 grados, ¿cómo se va a llamar ahora? Ángulo agudo, ángulo recto, perdón. Entonces, este ángulo de acá, voy a llamarle un ángulo alfa, ¿no? Entonces, ese ángulo alfa, para que sea recto, ¿qué debe pasar? Debe medir ¿cuánto? Debe medir 90 grados. Ahora, puedes usar este caso, mira, de repente para que sea ángulo recto, ¿no? Puedes ponerle de repente así, de repente puedes ponerle un cuadradito. Cuando le pongas un cuadradito, ese cuadradito, ¿qué significa? De que automáticamente, ¿cuánto mide? 90 grados, nada más. ¿Está bien? Entonces, el ángulo agudo es cuando es menor a 90 grados. Pero cuando llega a ser 90 grados, ¿cómo se llama? Ángulo recto. Pasemos ahora aquí. En el ángulo obtuso, digamos que este ángulo le sigo llamando alfa. Ok, ángulo alfa. Ahora, hacemos lo siguiente. Ese ángulo alfa, para que sea obtuso, mira, a ver, como quien reclamamos un poquito, aquí. Ángulo agudo es menor a 90. Si llega a ser 90, ¿qué cosa sería? Ángulo recto. Pero si es mayor a 90, muy bien. Ahí viene él entonces. Si es mayor a 90 grados, va a ser un ángulo obtuso. Pero eso sí, debe ser menor a ¿quién? A 180 grados. Por ejemplo, 100 grados, ¿es obtuso? Claro, ¿no? A ver, 120 grados, ¿es obtuso? Claro que sí. 190 grados, no, ese no es obtuso. ¿Por qué? Porque debe ser, para que sea obtuso, debe ser menor a 180. Debe estar ese ángulo entre 90 y 180. A ver, profe, ¿y si el ángulo mide 180 grados? Muy bien. Si el ángulo mide 180 grados, ¿sabes cómo se va a llamar? Ángulo llano.
¿Y el ángulo llano cuánto mide? Ah, profesor, el ángulo llano mide ¿cuánto? 180 grados. Profesor, y si al ángulo le doy una vuelta, ya pues mira, aquí es media vuelta, con otra media vuelta, ¿cuánto genera entonces una vuelta? 360 grados, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Mira, por ejemplo acá, haya el valor de alfa. Profe, ya sé, ya veo un cuadradito, ¿te das cuenta que acá hay un cuadradito? Ah, si hay un cuadradito, ¿el cuadradito qué significa? ¿Que mide cuánto? 90 grados. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? La suma de sus partes te da el total, entonces vas a sumar alfa, ¿con quién? Con el 4 alfa. Y cuando sumes las dos partes, ¿cuánto tiene que dar? 90 grados. Listo, y para ti ese es pan comido, ¿no? Alfa más 4 alfa sería ¿cuánto? 5 alfa. Es igual a 90 grados. Ahora el 5, ¿cómo baja? Dividiendo. Y como tú eres un capo de capos, ¿cuánto sería 90 entre 5? 18 grados. Nada más, así de súper sencillo. Listo. Pasemos acá. A ver, vamos a aniquilar este problema. Dice, calcula alfa. Muy bien, te dan este dibujito. Si OB, acá está el OB, dice que ese OB es bisectriz del ángulo AOC. AOC. Ah, profesor, la bisectriz es aquel rayo que genera ángulos iguales. Dice que este OB es bisectriz de AOC. A ver, voy a poner este dibujo aquí para que lo entiendas, ¿está bien? Entonces, mira, me están diciendo bien claro acá que este OB, a ver, aquí supuestamente debe estar el vértice O. Entonces me dicen bien claro que OB, aquí está el OB, entonces por si acaso lo sombreo muy bien ahí, listo. Ese OB dice que es bisectriz, pero ¿de qué ángulo? Del ángulo AOC. A ver, voy a poner el AOC. AOC, ah, muy bien, entonces ese de acá, el de rosado, es bisectriz de este ángulo que estoy colocando, sombreándolo de color negro. Ya está. Profesor, entonces, si es, así como acá, mira, recordemos, si es bisectriz, genera ángulos iguales. Entonces, como acá él es bisectriz, entonces genera ángulos iguales. Entonces, si que acá es alfa, aquí también ¿cuánto? Alfa, ¿sí o no? Ah, muy bien, profe, listo. Conclusión, tengo aquí, si que te das cuenta, un ángulo llano. Y un ángulo llano, ¿cuánto mide siempre? Mide 180 grados. Y listo, creo que ya sabes qué hacer, ¿no? La suma de sus partes te da el total. Entonces pondrías alfa más el otro alfa más 50 grados. Cuando lo sumes, esos tres ángulos, ¿a cuánto debe dar? 180 grados. Listo. A ver, bueno, tú ya sabes que acá alfa más alfa, 2 alfa es igual. El 50, ¿cómo pasa? Restando, siendo mentalmente 180 menos 50 es el valor de 130 grados. Y el 2 baja a dividir. ¿Cuánto valdría alfa? 130 entre 2, 65 grados. Nada más, así de sencillo. Listo, chicos. A ver, pasemos en el número 3. Te dan este dibujito, ¿está bien? Para que lo veas bien, lo estoy poniéndolo acá. Entonces hacemos lo siguiente. Profe, ¿qué me están pidiendo? Determina alfa. Muy bien, alfa está en el medio. Pero hacemos algo, mira. Se puede hacer de varias maneras. Puedo hacer lo siguiente. A ver, tú sabes que un ángulo llano, ¿cuánto mide siempre? 180. Ah, mira, el ángulo AOC. ¿Cuánto mide el ángulo AOC? Aquí está, mide 120, profesor. Si ahí es 120 grados, para completar el ángulo llano, ¿cuánto faltaría? A ver, 120, para completar 180, ¿cuánto le falta? Ah, profesor, le falta 60 grados, ya está. Profesor, pero también observo algo. Si tú eres bien acucioso, te estás dando cuenta que, por ejemplo, acá, ¿no? En el ángulo BOD, ¿no? Acá está el ángulo BOD, te estás percatando lo siguiente, mira, a ver. Profesor, ¿qué me percato? De que aquí, por ejemplo, L es 60 grados y este ángulo de acá no es el ángulo alfa. Ah, o sea que si yo sumo sus partes me da el total. ¿Y quién es el ángulo BOD? ¿Mide cuánto? 100 grados, ¿no? Entonces, viéndolo bien, profesor, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que si yo sumo este alfa, ¿no? Voy a sumarle más ¿quién, profesor? Voy a sumarle más ¿cuánto? A ver, ese alfa que es el BOC, ese alfa le sumo con este otro ángulo, pero este otro ángulo ¿cuánto mide? 60 grados, ¿no? Ah, me forma el ángulo de color negro, que sería ¿quién? Todo esto de acá, que mide ¿cuánto? 100 grados. Ah, profesor, mide 100 grados. ¿Y tu problema? Creo que ya salió, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría? El 60 pasa a restar. Por lo tanto, el ángulo alfa, ¿cuánto valdría al restarlo? ¿No vale 40? Sí, ¿no? 100 menos 60
es 40 grados, ¿correcto? Bien, pasemos ahora acá, chicos, en el número 4. Dice, si la bisectriz de un ángulo obtuso, ojo, un ángulo obtuso, ¿qué es un ángulo obtuso? Mayor de 90 grados. He dibujado acá el ángulo obtuso. Forma, ¿no? De aquí se traza una bisectriz, dice, muy bien. Entonces, de ese ángulo obtuso, dice la bisectriz, ¿ok? Entonces, con mi reglita sacamos y pongo, a ver, voy a sacar esta parte de acá, con mi reglita, de esta forma, ahí está la bisectriz. Profesor, no se olvide que la bisectriz, ¿qué cosa forma? ¿Ángulos qué? Ángulos iguales, ¿sí o no? Seguimos leyendo. Dice que forma ángulos iguales de 80 grados. Profesor, o sea que entonces quiere decirle que forma, ¿no? 80 grados. 80 grados para ti, 80 grados para acá. Nada más. ¿Qué dice? Halla la medida del dicho ángulo obtuso. Muy bien. El ángulo obtuso, recuerda que era todo esto de acá. Ya pues, entonces, el ángulo obtuso, ¿quién sería entonces? A ver, habría que sumar ¿quién, no? Los dos, ¿no? Sería 80 más 80. ¿Cómo sería 80 más 80? Sería simplemente 160 grados. Recontra sencillito. Pasemos aquí. Dice, halle el ángulo teta, ¿no? Si el ángulo BOC, a ver, en este dibujo, aquí está el ángulo BOC. O sea, este ángulo de acá. O sea, el 20 grados menos teta. Es igual a la medida del ángulo AOB. AOB nada más es eso, pues, ¿no? Entonces, ambos ángulos, ¿cómo deben ser? Dicen, iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hago, profesor? Lo igualas normal, pues. Entonces, acá pongo, ¿no? El ángulo teta, o bueno, el ángulo BOC dice, ¿no? El ángulo BOC que es, ¿no? 20 grados, ¿no? 20 grados menos el ángulo teta es igual al otro ángulo, al ángulo teta. Fácil. Ese menos teta, ¿cómo pasa allá? Sumando. O sea que 20 grados es igual teta más teta, 2 veces el ángulo teta. Y el 2 baja a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo teta? A ver, 20 grados entre 2 sería 10 graditos. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a hacer el número 6. Pero primero vamos a borrar esta parte de acá por arte de magia. 3, 2, 1... Y chicos, regresamos acá. Vamos a ver en el problema número 6. Dice, halle la medida del ángulo BOC. A ver, acá está el dibujito que tú ves aquí. Aquí está. ¿Ya? Entonces te piden BOC. A ver, vemos acá. Entonces, mira, acá BOC. Entonces, a este ángulo, como me están pidiendo, voy a ponerle, ¿no? Un valor que sea X. ¿Correcto? Listo. Seguimos acá. Si la medida del ángulo AOB, ¿no? Acá está AOB, es igual a 2 veces la medida de BOC. Profesor, ¿qué hago ahí? Fácil, mira. ¿Tú te acuerdas que la medida del ángulo BOC, cuánto le habíamos puesto en BOC? Le pusimos X, ¿sí o no? BOC es X. Entonces, ahora yo puedo decir lo siguiente, que la medida del ángulo AOB es igual a ¿quién? 2 veces X, ¿no? Lo junto de acá, entonces AOB es ¿cuánto? 2X. Entonces, busco AOB. Este ángulo de acá sería cuando entonces 2X. Repito, a ver, al ángulo BOC le pusimos X. Allá, BOC le pusimos X. Entonces, cuando yo formo el X con el 2, ¿qué te forma? 2X. Entonces, leo de esta manera. La medida del ángulo AOB es igual a 2X. Entonces, busco AOB aquí. Eso de aquí me diría 2X. Luego sigo leyendo y dice lo siguiente. Y la medida del ángulo AOC, ¿cuánto mide? 72 grados. A ver, voy a buscar AOC. Todo el ángulo entonces. Todo este ángulo de acá dice que mide ¿cuánto? 72 grados. Tu problema está súper sencillo. ¿Por qué? La suma de sus partes te da el total. Entonces, profe, ¿qué hago? Fácil, pues vas a sumar, ¿no? 2X más ¿cuánto? Más X. Y cuando sumes esto de acá, tiene que ser igual a ¿cuánto, chicos? A 72 grados, ¿no? Ponemos acá entonces a 72 grados. Listo. Lo demás ya tú lo conoces, ¿no? 2X más X sería ¿cuánto? Claro, 3X igual a 72 grados. Listo, a ver, ponemos acá bien el 72 grados. ¿Y el 3 cómo baja? Dividiendo, ¿sí o no? ¿Cuánto es 72 entre 3? A ver, veamos. 7 entre 3 es a 2, te sobra 1, el 1 con el 2 te forma el 12. 12 entre 3, 4. Entonces, 24 grados. Así de súper sencillo, nada más. A ver, entonces pasemos ahora al problema número 7. Mira, number 7 dice, halle la medida del ángulo BOD. Ok,
Si la medida del ángulo AOD 110 grados, voy a buscar, a ver, siempre todo dato que hay aquí se pone en el gráfico, AOD, a ver, entonces busco AOD, AOD es todo, dice que todo mide ¿cuánto? 110 grados, ajá, entonces todo de acá, todo este ángulo dice que mide 110 grados. Ahora, ¿qué luego hacemos aquí? La medida del ángulo COD es 50 grados. Pues eso hay que ponerlo. COD, a ver. COD. Ah, muy bien, este ángulo que está acá. Este ángulo de acá dice que mide ¿cuánto? 50 grados. Luego seguimos leyendo y atención a esto. Acá viene la parte crucial. Mira, chequea y observa. Si OB es bisectriz del ángulo AOC. A ver, eso vamos a sombrearlo bien. Dice bien claro acá. OB, muy bien, voy a buscar el OB. Aquí está OB. Dice que este OB, con tu regla siempre hay que... Ahí está, para diferenciarlo. SOB dice que es la bisectriz. Bisectriz forma ángulos iguales. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo AOC. A ver, voy a poner acá, ¿ya? Acá está AOC. A ver, acá está AOC de color verde. ¿Está bien, chicos? Listo, ya está. Entonces dice que este de acá, el de rosado, es la bisectriz de todo este ángulo, del AOC. ¿Te acuerdas que siempre toda bisectriz forma qué cosa? ¿Ángulos qué? Ángulos iguales. Profesor. Entonces quiere decir de que acá, ¿no? Este de acá entonces sería, vamos a poner acá un alfa. Entonces él también mide alfa. Claro, porque es una bisectriz. Ahora, profesor, ¿qué hago? Fácil, pues mira. La suma de sus partes te da el total. Ya, pues entonces sumaría todas sus partes. Alfa más cuánto, más alfa más cuánto, más 50 grados, correcto. Y todo eso es igual a cuánto. ¿Quién es todo? 110, ¿sí o no? Muy bien, interesante, profe. O sea que la suma debe ser igual a cuánto? 110 grados. Y como tú eres un alumno hábil, astuto y sagaz, alfa más alfa, 2 alfa, profe. Listo, es igual. 50 grados, ¿cómo pasa? Restando, ¿sí o no? Y cuando tú restas sería ¿cuánto? 110 menos 50, profesor, ese es el valor de 60 graditos. Y el 2 baja a dividir. ¿Cuánto es la mitad de 60? Claro, 30 grados. Nada más. Pero a ver, ¿qué me están pidiendo aquí? Primero hay que ver lo que me piden, Hay en la medida del BOD. BOD. Profesor, ojo, me están pidiendo, ten mucho cuidado, Hay en la medida del BOD. Entonces voy a buscar acá. BOD es este ángulo. Voy a ponerle X. Pero ¿cuánto mide X? Ya, pues mira, saca tu cuenta, mira. ¿Cuánto salió alfa? ¿Salió cuánto? 30. O sea que este ángulo de acá es 30 grados. Ya, pues entonces ¿cuánto mediría ese ángulo de acá? 30 más 50, 80. Entonces tu respuesta va a ser simplemente 80 grados. Esa es tu respuesta. Bien, recuerda siempre, tienes que ver lo que me están pidiendo. Entonces ahora me voy a ir acá. Profe, ¿qué hago ahí? Calcula X y me dan este dibujito. Muy bien. Creo que sabes perfectamente que todo esto de acá es un ángulo llano. Y un ángulo llano, ¿te acuerdas cuánto mide? 180 grados. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar sus partes, o sea, todas sus partes. Acá hay 1, 2, 3, 4 partes. Voy a sumar sus 4 partes y la suma ¿cuánto debe ser? 180 grados. Ojo, solamente sus partes simples. Entonces, a ver, vamos a ir en orden. ¿Quién sumaría acá? Entonces, alfa más ¿cuánto? A ver, alfa más, otra vez alfa, más este ángulo, que es ¿cuánto? ¿Cuánto mide un cuadradito? 90 grados. Y esta otra parte, 40 grados. Profe, ¿pongo X? No, ten cuidado. Estoy poniendo sus partes simples, o sea, él, con él, con él y con él, nada más. Porque si yo sumo esas partes simples, tú ya sabes cuánto mide, ¿no? ¿Cuánto mide un ángulo llano? Mide 180 graditos, ya está. Ahora sí, vamos a ir a lo siguiente. ¿Cuánto es alfa más alfa? 2 alfa. Pero esto de acá, ¿cuánto sería? 90 más 40, 130. Que tú ya sabes que va a pasar a restar, ¿sí o no? Y cuando resta al 180, ¿cuánto quedaría? A ver, lo restamos, ¿sería cuánto? 50 grados. Divídelo. ¿Cuánto vale alfa? 25, profesor. Pero pregunta, ¿esa es tu respuesta? No. A mí me están pidiendo el ángulo X. El alfa es 25. Bien, voy a poner en mi dibujo acá 25 y acá 25. Pero me están pidiendo X. Muy bien. Entonces, ¿quién sería aquí X? Tendría que yo sumar estos dos ángulos, ¿no? Sus partes del X.
¿Cuánto medía el cuadradito? ¿Recuerdas? 90 grados. ¿Más cuánto? La otra parte de acá. Hasta aquí nomás. O sea, 25 grados. Listo. ¿Cuánto valdría entonces el ángulo X? 90 más 25 sería ¿cuánto? ¿105 o 115? 115 grados, ¿sí o no? Y esa sería entonces tu respuesta. Muy bien, chicos. Fue un placer verlos hoy día. Ya estamos en el siguiente tema. Nos vemos, chicos. Cuídense. Saludos.